Hola, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver ejercicios preparatorios para la prueba del viernes. Vamos a resolver en particular ejercicios de flip-flop. Y tenemos uno de una prueba, de hecho. Veamos de qué prueba es. Parece que es del segundo semestre. O del primero, bueno. Pero es del año pasado. ¿Y qué tenemos por acá? Podemos ver que tenemos dos flip-flop. En este caso un flip-flop le vamos a llamar flip-flop 1, flip-flop 2. Este es un tipo JK, este es un tipo T, ¿cierto? Están sincronizados con la misma señal. Ustedes pueden ver que el reloj es exactamente el mismo, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos, en este caso, acá que tenemos una XOR, tenemos una OR, dos XOR acá para dos salidas también, ¿cierto? Tenemos las entradas activas en nivel bajo, como pueden notar por la notación, ¿cierto? Preset y clear. Recuerden que el preset lo que hace es que si se activa, me manda a 1 el Q, y si es que el clear se activa, manda a 0 el Q, ¿cierto? Además, el Q negado va a ser siempre la inversión directamente de lo que nosotros tenemos. Así que lo vamos a resolver. Déjenme ver si puedo hacer anotaciones acá directamente. No, voy a recortar la imagen ya. Voy a recortar la imagen y lo vamos a trabajar. Vamos a recortar la imagen y lo vamos a llevar a un espacio que he estado trabajando ahora. Así que vamos a ver cómo nos anda todo. Y nos vamos para acá. Y comenzamos. Nuevo. Vamos a pegarlo por acá. ¿Qué tan grande lo podemos dejar? O por ahí. Por ahí se ve bien, ¿cierto? Ya, vamos a dejar así. Ahí, problema 1. Ya, entonces vamos a comenzar. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos, ¿cierto? Como le decía yo, nuestras señales. Así que vamos a ir fijándonos con qué nos vamos a sincronizar. Lo primero que tenemos que notar también es la conexión inicial, que yo de hecho no la recorté porque quedó por acá arriba, ¿cierto? Ahí está. Y la condición inicial es 1, 0. Q1, Q2, ¿cierto? 1, 0. Vamos a escribirla por acá. Así que va a ser condición inicial, inicial. Sería 1, 0. ¿Se fijan que no siempre tenía que ser 0, 0? Así que tenemos entonces Q1, Q2 y nos queda acá 1, 0, dijimos. Ya, ahora vamos a ajustar también acá y fijarnos con qué nos sincronizamos. Yo voy a adelgazar un poco la línea para que se vea mejor. Y vamos a marcar acá la señal de sincronismo. ¿Cuál es la señal de sincronismo? ¿Flancos de subida o flancos de bajada? ¿Con qué se sincroniza? De subida, ¿cierto? Ustedes lo pueden notar acá. Ya, así que, y de hecho se sincroniza con la misma. Yo la voy a marcar acá y vamos a poner acá nuestra señal de sincronismo. De hecho era de subida, ¿cierto? Ahí. Ahí, tenemos otro acá, tenemos otro acá. Yo lo voy a agrandar un poco para que sea más fácil de trabajarlo. Ahí, después vamos a ir moviéndonos si es que fuera necesario. Ya. ¿Cómo se nota? Fíjense bien por donde dice clock, específicamente dentro del flip-flop, podemos ver que tenemos un triángulo y no aparece ninguna burbuja, ninguna barra, ¿cierto? Si es que es así, nosotros sabemos que se sincroniza con el flanco de subida. Lo voy a dibujar acá, miren. Por ejemplo, así. Que fuera así, sin nada, bueno, suponiendo que está bien hecho ahí, se sincroniza con el flanco de subida. Si es que apareciera por el contrario, de esta forma, por ejemplo, CLK, negado, con una burbuja, les comentaba yo también que a veces en algunos libros, o a veces parece que también podría ser en algunos apuntes, se omite eso. Se omite, por ejemplo, la barra o la burbuja, ¿ya? Pero de cualquiera de las dos formas sería sincronizado con el flanco de bajada, cuando tenemos cambios desde 1 hasta 0. Ups. Estoy chocando con el escritorio. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que por eso, en este caso, ambos se van a sincronizar con el reloj y con el flanco de subida, seguro que estamos comentando. Yo lo estoy marcando acá.
y vamos a ver qué tal. Déjame mover un poquito esto. Ahí, lo vamos a marcar todo. Tenemos entonces por acá, estoy más choco que de costumbre, pero las líneas me tienen que ayudar. Ahí, después vamos a tener por acá. Por acá vamos a tener, ¿cierto?, nuestra otra señal de sincronismo. ¿Y qué nos piden en el problema? Nos están pidiendo obtener tanto el Q1 como el Q2, ¿cierto? Y los Z. Nos están pidiendo ambos. Ahí vamos a tener todos los demás. Y de hecho creo que puedo tirar unas líneas directamente, pero lo vamos a hacer así. ¿Qué quiero que por mientras se fijen ustedes? Mientras yo sigo dibujando líneas. ¿Qué pasa con las señales asincrónicas? Recuerden que las señales asincrónicas que tenemos en este circuito son específicamente el preset y el clear. Para cada uno de nuestros flip-flop tenemos, ¿cierto?, una entrada. Y yo lo voy a bajar un poquito acá para que ustedes lo vean. Por ejemplo, ¿se activa el preset para el flip-flop 1? ¿Se puede activar? De hecho, no se puede activar, ¿cierto? Porque recuerden que si son activos en nivel bajo, por la notación que tenemos, la barra y la burbuja, implica que tiene que aparecer un 0 para que se active el preset. Si no aparece, como en este caso donde tenemos que va a estar fijo en 1, no se va a activar nunca, de hecho. Así que nunca se activa el preset acá y además nunca se activa el clear en el otro flip-flop, ¿cierto? Lo tenemos eso claro desde un principio. Sin embargo, se pueden activar, ¿cierto?, el clear para el caso del flip-flop 1, debido a que tiene una variable llamada W conectada, y también se podría activar el preset para el otro flip-flop, ¿cierto? Recuerden, clear, lo vamos a dejar anotado acá. Está conectado para el flip-flop 1, ¿cierto? Flip-flop 1 está conectado a W de momento. Y en este caso el preset para el otro flip-flop, vamos a poner FF2, va a estar conectado al I. Es para que no lo perdamos de vista cuando yo mueva un poquito el dibujo. Ahí. Ya, así que con eso claro, podemos nosotros entonces ver con qué nos sincronizamos. Estamos notando que nos vamos a sincronizar con los flancos de subida. Lo que tienen de marcar todos, que en realidad son bastantes. ¿Ya? Y luego de eso, vamos a continuar. Me dan cuenta que voy como de uno al otro. Otro punto relevante también, al comenzar a hacer el desarrollo, es fijarnos también qué pasa con la condición inicial, ¿cierto? La condición inicial, como ustedes pueden ver a la izquierda arriba, tapado por unos iconos, es 1,0. Vale decir, nuestro primer estado, nuestro primer Q, va a valer directamente 1. Así que ahora va a ser diferente a los casos anteriores que habíamos visto, ¿cierto? Porque ahora el Q1 va a partir acá. De hecho, vamos a escribirlo un poquito más fino. Ahí. Ahora vamos a tener que, por ejemplo, el Q1 va a partir en 1. Va a partir ahí, por ejemplo. Eso es un 1. Y después vamos a ver qué ocurre, si que se activa, ¿cierto?, nuestra entradas asincrónicas, ¿cierto? Que vimos que para el caso del flip-flop 1 únicamente se puede activar el clear, ¿cierto? Que está conectado al W. Ahí. Y sigo dibujando. Ya me queda el último ya. Me queda el último. Y el último está oscilando, ¿cierto? Pero ustedes usan imaginación y se imaginan que está toda esa línea derecha. Ya. Ahora sí, estamos listos. Comenzamos. Acá dijimos que el preset no se podía activar porque teníamos conectado directamente un 1, ¿cierto? Ninguna duda ahí porque era una entrada activa en nivel bajo. O de hecho, ¿alguien tiene una duda respecto a eso? Porque yo digo ninguna duda y en realidad quizá alguien la tiene. Recuerden, entradas activas en nivel bajo, le ponemos 0 para que funcione. Y su función no cambia, ¿ya? Solamente cambia el cómo se activa. Siempre el preset, si se activa, va a llevar a 1 y siempre el clear, si se activa, va a llevar a 0. Ah, sí. Entonces nos fijamos. El W, que podría activar nuestro clear. Lo voy a marcar yo. Voy a poner, por ejemplo, en verde.
Vamos a poner ahí verde. Ahí, ¿cierto? Y acá. En estos intervalos, cuando vale 0, se va a activar el clear. Por tanto, inmediatamente nosotros vamos a saber que el valor que va a tomar, ¿cierto? Ahí está, está fino, así que estamos bien. Que va a tomar el Q1 va a ser 0. Inmediatamente, sin siquiera fijarnos en nada más. Y la línea está ahí, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Eso va a ser 0, sin importar lo que esté ocurriendo antes. Y además, ¿qué va a pasar con la señal Q1 en este intervalo? Bueno, estoy dibujándola yo, pero ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cómo va a ser? En ese intervalo, recuerden que no pueden haber cambios debido a las entradas. Recuerden que no pueden haber cambios debido a las entradas sincrónicas, vale decir el J1 y el K1, si no es, por ejemplo, en estos instantes. ¿Ya? Solamente pueden haber cambios debido al J1 y el K1 cuando tenemos la señal sincrónica, que en este caso sería el flanco de subida. O sea, acá no podría haber un cambio, tendría que saber mantenerse en 0. ¿Sí? Una vez que se activó el clear y se perdió, por decirlo así, este flanco de subida, va a tener que saber mantenerse en 0. Y recién ahí, en ese punto, se va a poder analizar qué pasó, si es que va a cambiar o no. Lo mismo ocurre acá. Voy a tener, ¿cierto? En este intervalo, bueno, acá este intervalo, ¿cierto? Va a valer 0 porque se activó el clear. Nuevamente perdimos, por decirlo así, entre comillas, una señal de sincronismo, un flanco de subida. Y acá, en ese pequeño intervalo que sigue después de lo que yo acabo de dibujar en azul, vamos a tener que se va a saber mantener en 0. Y recién ahí, cuando está libre, ¿cierto?, de la aplicación del clear, vamos a poder analizar si es que ocurre o no algún cambio debido a las entradas sincrónicas. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Por qué queda manteniéndose en 1? Perdón, en 0. No sé cómo vi eso en 1. ¿Sí? Recuerden, si es que algo no se entiende, díganme ya, porque el objetivo de esta clase y obviamente la del jueves también es que ojalá puedan resolver todas sus dudas, ¿ya? No lo piensen del punto de vista así como que no, que tienen que saberlo, sería absurdo, ¿cierto? Si la idea es que para eso estamos. Ya. Con eso claro, podemos comenzar porque ya no hay más activaciones del clear, ¿cierto? No existen más activaciones del clear y vamos a ver entonces lo que ocurre. Partimos. Así que yo sé que recién voy a poder analizar en ese punto si es que ocurre algún cambio o no. Como la condición inicial del Q1 que estaba tapado ahora era 1, vamos a ver que esto se va a mantener en 1 hasta al menos acá. Hasta ahí. Y ahí yo me fijo en qué pasa con las entradas, ¿cierto? Y recuerden que nos falta algo acá, de hecho, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta algo bien importante. Ah, ya. No, no nos falta tanto. Nos falta conocer el J1, ¿cierto? Estábamos adelantándonos nosotros, pero... Bueno, me está adelantando yo en realidad, pero bueno. Ahí. Lo ponemos acá. Idealmente sería que uno lo pusiera arriba por temas de no confundirse con cómo va a quedar todo esto, ¿ya? Pero se puede hacer igual acá. J1. En realidad no lo vi porque lo tenía tapado. Partimos. Como es una puerta XOR, lo que vamos a tener que hacer nosotros es evaluar qué pasa, ¿cierto?, con el X y el 0. Pero siempre hay una manera más simple. Miren lo que voy a hacer yo. Miren lo que voy a hacer. Yo digo ya, yo sé que nuestro J1, que está acá, de hecho, lo voy a escribir de momento ahí, después lo voy a poner acá quizás, va a ser igual a qué cosa? Al X suma exclusiva con 0, ¿cierto? X suma exclusiva con 0. Yo podría entonces decir, si nos acordamos bien cómo era la suma exclusiva, que sería X negado, ¿cierto? Por 0, negado el primer término, el otro sin hacerle nada, más el X como está y el otro término negado. O perdón, sí, el otro elemento negado. Así que, ¿cómo nos queda esto? Ahí va a quedar, ¿cierto? 0 más X por 1, lo cual va a ser en definitiva X. ¿Sí? Se fijan que al final lo que pasa realmente es que el J1 es igual a X. ¿Sí? Eso nos ayuda bastante. Yo aquí les podría decir, no, si de hecho no lo escribí porque sabía que era X, en realidad no me acordaba, pero, pero nos da justamente que es el igual, ¿cierto? Les podría haber dicho así, no, en realidad sí, estaba todo planeado. Así que lo vamos a omitir simplemente, ¿ya? Porque, como ustedes pudieron ver, en realidad esa operación al tener un 0 ahí,
hace que se comporte directamente como X. Ya. Ahora podemos analizar, ¿cierto? Porque tenemos el estado inicial, tenemos qué pasa con las entradas sincrónicas, tenemos el valor del J, el K1, como ustedes pueden ver, está fijo en 1, ¿cierto? El K1 está siempre fijo en 1, eso es importante. Y nos quedaría quizá recordar lo siguiente, ya que yo lo voy a escribir por acá. De hecho, lo voy a dejar de momento acá, después lo voy a mover nomás. ¿Qué voy a poner acá? La tabla transición. ¿Se acuerdan que la tabla transición del flip-flop JK era la siguiente? Era parecida a la del SR, pero no era exactamente igual. Esto por si acaso también está ¿cómo se llama? En un formulario, ¿ya? Que va a incluir la prueba. Siempre lo ponemos. Va a estar el J, va a estar el K, va a estar el estado siguiente, ¿cierto? Y tenemos las 4 combinaciones de entradas y a partir de ello nosotros vamos a saber qué ocurre. 0, 0. Si es que tenemos 0, 0, se va a mantener el estado, ¿cierto? Si es que estaba en 0, va a mantenerse en 0. Si estaba en 1, se mantiene en 1. Para el caso de 0, 1, vamos a tener que se va a ir a 0. Sí o sí. Es la condición de reset, ¿cierto? Para el caso de 1, 0, vamos a tener que se va a ir a 1, ¿cierto? Es la condición de set o de activación. Y por último, la 1, 1, que yo creo que ustedes se acuerdan, ¿cierto? Es la inversión. Eso es lo que ocurre. Entonces, con eso claro, les comento yo que eso por si acaso aparece en la misma prueba como formulario, pero es bueno acordarse. Ya, partimos. Y quiero que ustedes se fijen en algo. ¿Qué cosas pueden ocurrir acá? Un pre o un CLR puede cambiar el valor al principio. De hecho, sí podría cambiarlo al principio. Podría cambiarlo y forzar un valor sin ningún problema. Ya, de hecho, me parece que en este ocurre eso mismo, ¿cierto? Y ahí se pierde el primero. Se pierde, por decirlo así, ese primer análisis para el caso del otro flip-flop. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver ahora en un momento, ¿ya? Así que partimos. Le estaba comentando yo respecto a qué es lo que puede ocurrir. Fíjense bien que acá el K está fijo. No puede ser cero, ¿cierto? Está fijo en 1. Así que en realidad lo único que vamos a ver van a ser estas posibilidades. Vamos a ver cuando está fijo en 1, sería o que invierta, ¿cierto? Ahí lo pintamos un poquito mejor. O que me lleve a 0. Todo va a depender ahora únicamente del J, ¿cierto? Que para nosotros lo estamos viendo ahí. ¿Por qué? Porque el K, como ustedes pueden ver, está fijo en 1, así que estas dos combinaciones no se van a dar. No se va a dar el que mantiene o el otro. Partimos. Decimos entonces, justo antes de esta señal de sincronismo, ¿qué pasa con el J? El J vale 0, ¿cierto? Recuerden que tomamos el valor justo antes porque es lo que más se acerca al valor real de esa variable. Así que va a ser 0. Lo voy a dejar de momento anotado acá. J va a ser 0. Bueno, J1. Y el K1 va a ser 1. ¿Qué va a pasar entonces con el Q? Lo vemos acá, ¿cierto? Ahí está. Se va a 0, efectivamente. Se va a 0 y se mantiene así a lo menos hasta el siguiente flanco, ¿cierto? A lo menos hasta ahí. Y ustedes imagínense que está derecho, que yo lo dibujé bastante choco, la verdad, pero ahí. Vamos a buscarlo un poquito para arreglarlo. Ya. Luego de eso, analizamos. ¿Qué pasa justo antes? Y nos fijamos. Tenemos entonces acá que vale un 1 y el K1 vale un 1 siempre, ¿cierto? Así como tenemos 1, 1, ¿qué va a ocurrir? Se va a invertir. Se va a invertir y por tanto vamos a tener ahora esto. Vamos a tener ahí, ¿cierto? Iba haciendo un 1 súper bien, todo feliz, y se activó el clear, lo cual lo llevó forzosamente a 0, como ustedes pueden ver, ¿cierto? O sea, tuvo un efecto real de lo que nosotros tenemos. ¿Alguna duda hasta ahora? Ya, estamos bien. Que por algún motivo me llegan todos los mensajes y todos los mails siempre en las clases. Bueno, cosas que pasan, ¿cierto? Ya. Ahora, una vez que tenemos eso listo, ¿cierto? Acá se activó el clear. Yo lo quería dejar con un color diferente, de hecho. Lo voy a dejar marcado con el mismo verde que tiene acá arriba, ya para que nos quede eso claro. Ese era mi objetivo en un principio, para que ustedes vieran que era diferente ahí. Ya. Ahora,
como pueden ver acá, perdimos una señal de sincronismo, ¿cierto? Ese flanco de subida ya no tenemos que analizar nada, porque ahí está, por decirlo así, el clear forzando el valor a cero. Y recién nos liberó ahí, los liberó justamente después del flanco de subida. Como no pueden haber cambios debido a las entradas sincrónicas en ese intervalo, se mantiene en cero todavía y recién acá nosotros vamos a ver qué ocurre. Así que analizamos. Justo antes, ¿cuánto vale? Vemos que vale 1 el J1, ¿cierto? Estamos en 1, 1 porque el K1 está fijo en 1 como habíamos dicho. Así que va a invertir según lo que tenemos acá, ¿cierto? Invertimos. Invertimos. Se mantiene así hasta el siguiente flanco de subida y volvemos a analizar. Y vemos justo antes. Vale 1, ¿cierto? Vamos en 1 y sigue siendo 1 nuestro K1, ¿cierto? Así que nuevamente invierte, se va a ir a 0, se va a mantener, ¿cierto? Hasta el siguiente flanco de subida al menos, podría mantenerse, pero en este caso vamos a analizar. Vemos cuánto vale justo antes el J1, que recuerden que el que estamos usando ahora para analizar. Y sigue siendo 1, 1, yo voy a por mientras a borrar un poco acá lo que tengo, que es más que nada un registro para que ustedes vayan viendo y lo tengan bien a mano nomás, ¿ya? Ya, así que valía 1, 1, ¿cierto? Justo antes. Así que se vuelve a invertir. Se vuelve a invertir. Y yo, si le acierto bien a la línea, lo haría muy bien. Ahí. ¿Cierto? Y cuando iba por acá, justamente se activó el clear y predominó por sobre lo que había indicado, ¿cierto?, nuestra entrada sincrónica. Así que se fue a cero. Y se mantuvo en cero, ¿cierto? De hecho, perdimos nuevamente un intervalo. O sea, perdón, no un intervalo, sino que un flanco de subida. Y se mantuvo en cero. Y después cuando nos liberó ya teníamos que esperar hasta el siguiente flanco de subida, que es lo que hacemos ahora. Y podemos ver que nuevamente tenemos, ¿cierto?, que vale 1 justo antes. Así que se presenta la condición 1-1 porque el K1, como he mencionado, ¿cierto?, está fijo. Se produce la inversión y se va ahora a 1. Se va a 1, se mantiene. Y acá ustedes pueden ver qué es lo que ocurre ahí. Tenemos justo antes que vale 0. Por tanto, tendríamos entonces el 0,1, lo cual nos indica que se está yendo a 0, ¿cierto? Se va a 0 y se mantiene así. Y tendríamos listo el Q1. Ya. ¿Dudas respecto a lo que acabamos de hacer? Recuerden, primer paso, ¿cuál fue? Identificar, ¿cierto?, el estado inicial. Vimos que el estado inicial era 1. Luego de eso, nos fijamos también en lo que pasaba con las entradas asincrónicas, que yo recomiendo que lo tengan siempre presente antes de ver qué pasa con las entradas sincrónicas, ¿cierto? Y finalmente con eso. Y marcamos nosotros lo que pasaba con las entradas sincrónicas, que eran esos ceros del W, porque implicaban la activación del clear del primer flip-flop y por tanto que se fuera a cero su valor. Y se mantenía eso, de hecho. Nos fijamos también lo que ocurría con la señal de sincronismo, que en este caso veíamos según el diagrama que tenemos, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Ahí. Tenemos que se sincroniza con el flanco de subida. Así que marcamos todos los flancos de subida. A mí me costó mucho dibujarlos, pero ya los tenemos todos dibujados. Así que después de eso, partimos, analizando lo que ocurría, ¿cierto?, con nuestras entradas asincrónicas, perdón, con nuestras entradas sincrónicas, ¿cierto? También vimos que este valor del J1 se podía obtener directamente con esa pequeña expresión. Bueno, en realidad evaluando lo que ocurría con nuestra función. Y llegamos que dependía solamente de X. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora que ya conocemos el K1, podemos continuar y obtener, por ejemplo, el valor de T2, ¿cierto? El valor de T2 a partir de esta operación, que va a ser una suma del K1 y el X. Y lo vamos a hacer acá. Vamos a sacar el T2. Recuerden, en cualquier momento que tengan una duda, ustedes me dicen y la chequeamos. T2. T2. Yo dije que el T2, creo que podría escribirlo un poquito más acá para que quede mejor, ¿ya? Lo voy a mover un poco el T2. T2 va a ser igual
Me dicen, consulta si es que en la prueba es necesario, como en este caso, escribir Q1 negado o lo podemos omitir. En realidad, si es que ustedes en la prueba, por ejemplo, escriben únicamente las señales que se piden, por ejemplo, en este caso el Q1, Q2, Z1 y Z2, está listo. Si ustedes agregan más señales porque le hace más simple el análisis, no habría ningún inconveniente, ¿ya? Pero en principio, con que escriban lo que se pide, estaría bien, ¿ya? Así que podrían omitirlo. Yo personalmente recomiendo que escriban todas las señales que le haga falta y la idea es que minimizar la posibilidad de que cometamos errores, ¿cierto? Ese es el objetivo siempre. Ustedes saben que los humanos tendemos a cometer errores. Entonces tenemos que tratar de minimizar eso. Dentro de lo posible, obviamente, porque siempre nos vamos a seguir equivocando quizá, pero ahí. Entonces nos quedó T2 igual a Q1 más el X. Una forma muy simple de poder analizar esto, y también algo muy importante, es que las puertas lógicas, como yo les he comentado en clases anteriores, no se sincronizan con la señal de reloj. De ninguna manera, no. Ellas solamente ven lo que tienen en su entrada y en base a eso construyen su salida. Es como que van así tal cual. Nada más que eso. Entradas, salidas. Así que vamos a ver lo siguiente. ¿Cuándo vamos a tener un 1 acá? En realidad, cuando haya un 1 en esta entrada o en la otra entrada. Vale decir, cuando el Q1 sea 1 o cuando el X sea 1. Así que podemos buscar entonces los unos del Q1 y los unos del X. ¿Les parece? Pongamos los unos del Q1, por ejemplo. Me preguntan, ¿el Q1 negado ignoraría las entradas, ignoraría las señales asincrónicas como el clear? Mira, lo que pasa es que el Q1 negado en sí no es que ignore alguna señal, sino que simplemente va a ser la inversión del Q1 que tenemos acá. ¿Cómo lo podríamos ver entonces? Podríamos pensar que si es que al activarse el clear me lleva, por ejemplo, el Q1 a 0, yo podría decir también que si me lleva el Q1 a 0, lo que está haciendo es que el Q1 negado me lo lleva a 1. ¿Me entiendes? Esa sería una forma de poder verlo. Y de la misma manera, si yo sé que el preset lo que hace es, si es que se activa, llevar a 1 al Q1, en realidad lo que estaría haciendo, o el efecto que provocaría en el Q1 negado, sería llevarlo a 0, ¿cierto? Pero a veces uno puede llegar a confundirse, pero es eso finalmente. Así que tenemos que vamos a marcar los unos del Q1, porque yo sé que basta un 1 acá para que inmediatamente el T2 sea 1. Y los voy a marcar todos. Ahí marqué uno, aquí marco otro. Está como corrido, ¿no? Pero asumamos que está en la misma línea, ¿ya? Ahí, acá, acá, ¿cierto? Y acá. Ah, y ahí tenemos todos los unos debidos al Q1, ¿cierto? Yo tengo certeza que eso va a ser así. Luego podemos buscar ahora los unos del X y los anotamos. Nos fijamos ahora que el X, y le voy a poner otro color simplemente para que ustedes lo vean, también lo tengan disponible. ¿Qué color le vamos a poner? Morado. Arcoiris. No, todavía no. Después sí. Ahí, ¿cierto? 1. Y lo vamos a adelgazar un poco. Está como muy grueso el lápiz. Así que ahora nos queda entonces ese 1, ¿cierto? Del X. No incluí más porque en realidad con eso era suficiente. Acá sí hay un 1 ahí. ¿Sí? Después ese ya ahí está listo. Acá hay otro segmento en el cual vale 1. Déjenme tratar de marcarlo bien. Vamos a ver. Voy a tener que empezar a hacer caligrafía o práctica con esto. O quizás debería acostumbrarme a usarlo todos los días, ¿eh? ¿Se imaginan que usara? Porque lo que estoy usando ahora, por si acaso, es una tableta gráfica. Lo que pasa es que no estaba trabajando mucho con ella últimamente. Así que me falta práctica. Ya tengo listo ese, ¿cierto? Ese está marcado acá. Ya está considerado. Ahí. Y ahí hay un intervalo donde vale 1, ¿cierto? Que sería precisamente acá. Debería usarla como mouse y ahí me voy a acostumbrar eventualmente. Y nos falta ese intervalo de ahí. Ahí. Es como escribir la pizarra, así. Cuando uno empieza a escribir la pizarra le pasa eso. Que como que cuesta al principio, pero después se acostumbra. Y después escribe mejor que en papel, lo cual es extraño, pero es verdad, ¿eh? Ahí. Entonces ya tenemos que para todos los demás casos donde no tenemos cierto los unos del Q1 o del X, nos va a dar 0. Así no tenemos ninguna duda. ¿Se dan cuenta que es mucho más simple evaluarlo así? Porque la otra opción hubiera sido ¿cuál?
que yo fuera intervalo por intervalo, cada vez que hubiera un cambio analizando 1 más 1, cuánto me da y así. Entonces al final sería poco práctico ya. Eso por si acaso están juntos ya, que a mí no me quedaron aparentemente tan juntos, pero lo están. Me refiero a que ocurre en el mismo instante de tiempo, lo que último que había dibujado. Igual que ese que me quedó como muy gruesa la línea. Acá tenemos, ¿cierto? En 1 y finalmente acá juntamos, ¿cierto? Y está listo. Tenemos, por tanto, el T2. Estaría ok. Y le vamos a dar un color interesante a esto. ¿Se entiende? ¿Qué color lo puedo poner? Esto. Ahí. El T2. Ya, con el T2 estoy muy cerca ya de conseguir el Q2. ¿Cómo lo consigo? Fíjense que ya tengo esa señal, yo sé que se sincroniza con el mismo reloj, así que estamos listos en ese lado. Y nos faltaría ver qué pasa con la señal asincrónica que está conectada acá al preset, ¿cierto? Que sería precisamente el I. ¿Ya? Y ahí es donde hay un tema. Me hicieron una consulta recién respecto a eso. Y se refiere a lo siguiente, porque acá dice que la condición inicial es 0, el Q2. Pero tenemos una activación del preset. ¿Y qué ocurre entonces? Ahora lo vamos a ver. Vamos a escribir el Q2. El Q2, ya. Entonces, para el Q2, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que la condición que tenemos acá, en este caso, la activación de nuestra entrada sincrónica, va a predominar por sobre cualquier cosa. Eso quiere decir que va a forzar un valor ahí, a pesar que la condición inicial era originalmente 0. Y uno podría decir, pero ¿cómo pasa eso entonces? En realidad podríamos decir que infinitesimalmente o por un tiempo bastante pequeño era 0, pero inmediatamente cuando se activó el preset, provocó el cambio. Y que para efectos prácticos nosotros lo único que vamos a ver va a ser que se fue a 1. Eso es lo que vamos a ver nosotros. ¿Ya? Así que como se activa el preset, recuerden que el preset está asociado acá a los ceros del I, ¿cierto? Porque ahí, como es una entrada activa a nivel bajo, se va a activar el preset. Vamos entonces por acá y lo ajustamos. ¿Dónde están de hecho, los ceros? Lo voy a marcar acá con naranjo. Ahí. Vamos a marcar los ceros del I porque van a provocar la activación del preset del flip-flop 2. Ahí tenemos dos casos. Así que lo que va a hacer, como les decía, es forzar a 1 la Q2. Incluso a pesar de que su condición inicial en un principio era 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Simplemente porque estamos diciendo que predominan. Y de hecho es muy, muy, muy forzada la activación en este caso del clear o del preset. Cuando se activan ellos, no importa nada. Es como que fuerzan ese valor. Eléctricamente, por decirlo así, lo ponen. Ahí. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Y fíjense también, ¿qué pasa esto? Que uno podría decir ahí, ya, ahí sí que va a valer 1. Y acá vamos a tener, ¿cierto? Que también va a valer 1. Por ese intervalo al menos. ¿Sí? Ahí. Ahí sería entonces. Luego, vamos a ver lo que ocurre. Y aquí, por si acaso, generalmente surge una duda. Y me acuerdo que para esta prueba en específico nosotros tomamos como positivo tanto un caso como el otro, de los que yo voy a comentar. Pero les voy a decir cuál es el que realmente debería ocurrir. Así que mucha atención. Pensemos acá. El clear, ¿qué creen ustedes? ¿Me alcanza a liberar o se alcanza a liberar de forma que yo deba considerar entonces lo que pasa en este flanco? ¿O en realidad el clear, por decirlo así, su efecto se prolonga por todo este intervalo, por el hecho de que ocurrió justo en ese momento? ¿Qué creen ustedes? El clear se corta ahí y después el preset se corta acá y después de eso yo analizo normal lo que sigue ocurriendo con el flip-flop, o el preset quedó, por decirlo así, tuvo un efecto acá. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí que se entiende la pregunta? Ya, vamos a por acá. Por si acaso, los tengo de momento silenciados, pero ustedes se pueden volver a poner con sonido, ¿ya? Claro, de hecho, me comentan acá que sigue, que queda. Ya, la pregunta es que la pregunta era media rara, sí. La vamos a tratar de hacer un poco más clara.
Me refiero a si es que el preset que se activó debido a que el i se fue en este caso al valor que ustedes ven ahí a 0, ¿cierto? Termina hasta ahí, o en realidad siguió marcando lo que tenía que ocurrir. O sí, es que me han dicho que no se ve, voy a tener que buscar una forma de que se vea. Lo voy a marcar ahora de nuevo, miren. Acá. Ese 0, ¿cierto? Que apareció ahí, aparece acá. O sea, generalmente lo que hace es activar el preset y por tanto aparece un 1, ¿cierto? Yo me refiero a si es que esto que vamos a tener acá, por decirlo así, esa activación del preset se prolonga o no a través de esto, forzando por tanto eso. ¿Sí? ¿Ahora se entiende? Es como es difícil de expresarlo, pero me refiero a que si es que el preset solamente afecta este intervalo o también se prolonga y sigue afectando al siguiente. Porque de hecho es una pregunta súper válida. No, yo creo que se ¿Mm? prolonga porque hay un delay igual. Claro, sí. Y de hecho, como les comento, en esa vez que tomamos esta prueba, nosotros tomamos ambos casos buenos, porque en realidad existía esa ambigüedad. ¿Ya? Idealmente no lo pondría, pero como en ese caso era ambiguo, le dimos el puntaje, aquí lo hizo de las dos formas. Sin embargo, lo que realmente ocurriría es lo siguiente, miren. Sería que en realidad como el cambio desde 0 hasta 1 no es instantáneo, tal como yo les comentaba, ¿cierto? Para los otros análisis, este, esta activación del preset se prolonga. Quiere decir que por un tiempo esto es así. Miren, esto sería de la siguiente manera. Sería como en realidad como un cambio un poco más lento, o quizás sí. O sea, todavía sigue siendo 0 cuando nosotros analizamos ahí en ese flanco de subida. Por tanto, sigue manteniéndose activado el preset. Sigue estando en 1. Eso es lo que sería lo que realmente ocurriría. ¿Por qué? Simplemente porque la transición de 0 a 1 no es tan rápida. Porque si estuviera un 1, no habría ninguna duda de que el preset terminó, ¿cierto? Y se mantiene así. Entonces, debido a que en realidad el cambio no es instantáneo, lo borré, perfecto. Eso me sorprendió. Debido a que el cambio no es instantáneo, vamos a tener que se prolonga. No, de Profe, hecho, no lo pongo generalmente. pero ¿cómo se tratan esos delay en electrónica? Porque si fuera por eso siempre habría un problema, po. Claro, y de hecho sí lo hay, porque lo que pasa es que lo que se hace es considerar que nosotros cuando trabajemos en un circuito, hay un pequeño tiempo en el cual, si una transición es muy corta, podría perderse, podría no aparecer. ¿Ya? Eso ocurre en la realidad y se trabaja con delays. Entonces, en definitiva, yo le voy poniendo acá como unos delays pequeños, por ejemplo, como así, bueno, así no, sino que así, supongamos, unos delays pequeños, ¿me entienden? Pero son más pequeños en realidad, de un tiempo determinado. Y se puede trabajar con una frecuencia limitada. Pero para efectos de lo que nosotros vamos a ver, en realidad no vamos a considerar ningún tipo de delay. Solamente que, en este caso, yo les comento lo que ocurre. Ocurre que la transición no es tan rápida y por tanto ese cero es como que se mantuvo todavía activo. Y por tanto siguió activo el preset y siguió siendo un 1. Eso yo creo que lo resume de forma bien simple. Y claro, les comento que no va a salir en la prueba así ya, porque de hecho yo me voy a preocupar que quede como bien directa, que sea como de este estilo, pero sin eso, eso es como detalles más sutiles, que fue de hecho el motivo por el cual les comento yo que en esa ocasión preferimos entregarle puntaje a todos. O sea, obviamente a los que lo hicieron, sí. ¿Ya? Porque tampoco es que el problema esté mal planteado, sino que es medio ambiguo en ese aspecto, ¿ya? Entonces alguien que pudiera saber cómo resolverlo podría ser equivocado y no es la idea, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se entiende por qué digo que en realidad lo que ocurriría sería que se mantiene? Porque en realidad es como que no se acabó, no se alcanzó, digo, a desactivar el preset. Porque el cero llegó hasta ahí, pero como el cambio no es tan rápido, siguió estando aplicado, por decirlo de cierta forma. Luego de eso, luego de eso tenemos también acá, ¿cierto? Nuestro 1. Y acá sí ya estamos, por decirlo así, liberados. Aquí sí podría ocurrir algo contrario a lo que nosotros tenemos. Algo, perdón, algo debido a las entradas sincrónicas. Desde acá, miren, lo voy a marcar en negro porque en realidad aquí ya estamos liberados, por decirlo así. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo lo analizamos ahora? Recuerden que este flip-flop es un tipo T. Si es un tipo T, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el valor de T2.
¿Qué más tenemos que considerar? Acá me faltaba escribirlo, pero recuerden que acá también, como los cambios solamente pueden ocurrir en los flancos de subida cuando estamos hablando de las entradas sincrónicas, ahí estoy listo para comenzar. ¿Cuánto vale el T justo antes de este flanco? Vale 1. Así que, según lo que decía el flip-flop tipo T, que de hecho, ¿se acuerdan cómo era su tabla de transición? ¿Qué pasaba cuando el T era 0? Oh, ¿qué pasó con mi línea? Ahí sí. Ahí. Se me están yendo todas hacia ese lado. Quizás si la escribo como hacia el otro lado, ahí me quedan mejor. Claro, cuando T es 0 se mantiene, cuando T es 1 se invierte. Exactamente. Se mantiene, se invierte. Entonces, eso, a pesar de que está en el formulario, yo les recomiendo siempre recordarlo, porque hace que uno trabaje más rápido ya. Si es que T es 0 se mantiene, T es 1 se invierte. Así que como vale 1, se va a invertir. Va a pasar a ser, por tanto, un 0. Y se va a mantener así al menos hasta el siguiente flanco. Luego tenemos que vale 0 justo antes. Por tanto, se va a mantener, ¿cierto? No se va a invertir, se va a mantener. Y acá se invierte, ¿cierto? Porque vale justo antes de ese valor. Después se activó el preset. Ustedes pueden notar que en realidad no tuvo ningún efecto, ¿cierto? Porque de hecho nos llevaba a 1, pero ya estábamos en 1. Y recién acá nos liberó. Ahí no hicimos ningún análisis debido a nuestra transición o nuestro flanco de subida, ¿cierto? Pero acá sí, en este punto, que voy a escribir yo ahora, miren, donde vale justo antes un 1. Después de eso, vamos a tener, ¿cierto? Que se invierte, porque como está en 1, ¿cierto? Se mantiene en 0 hasta al menos el siguiente flanco de subida. Justo antes vale 0, así que se mantiene hasta al menos el siguiente flanco de subida. Justo antes vale 1, se invierte, se mantiene hasta al menos el siguiente flanco de subida. Y justo antes, recuerden que siempre tomamos ese valor. Está en 1, por tanto se invierte. Y se va a ir a 0. Y así se va a mantener. ¿Se entendió? Y me preguntan por qué en el primer flanco de subida es 1. En el primer flanco de subida. Lo voy a marcar de nuevo ya, para que me diga si es ese. ¿Es este? ¿Ese? ¿Que marqué yo recién? Ah, ya no lo habías visto. No, yo me preocupé porque pensé que lo había visto mal. Y decía, estoy viendo un 1, no será un 0. Entonces vi todos al revés. Ya. Y ahí tendríamos entonces el Q2. Y con eso estamos súper cerca. Súper cerca ya de obtener nuestras señales completas. Así que ahí vamos a extender un poquito más las líneas si es que fuera necesario, aunque ya las líneas van súper chuecas. Aunque por el momento no me están quedando tan chuecas. Bueno, y ahí ya me choqué ya. Tenía que justo decir que no para que me quedaran así. ¿Sí? ¿Dudas? Recuerden, cualquier duda me dicen. Yo sé que eso que les comentaba es medio extraño porque uno como dice, ya, pero entonces ocurre o no ocurre antes. Y en realidad, en palabras bien simples, es que como en realidad la activación del preset ocurrió justo en ese instante, es como por decirlo así, no se alcanzó a desactivar el preset siguió activo. Eso es, en palabras mucho más simples. ¿Por qué? Porque simplemente la transición no es automática, no pasa desde un 0 a un 1, así que siguió activo. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener las funciones que corresponden en este caso a nuestro Z1 y Z2. Déjenme buscarlo por acá. ¿Dónde está el Z1? El Z1 está acá. Sería Q2 suma exclusiva con Q1 o Q1 suma exclusiva con Q2. Yo lo voy a anotar también para que no se nos olvide, lo voy a poner acá al lado. Después tengo que investigar cómo hacer que se vea el cursor, pero eso ahí lo vamos a revisar. Que estoy ocupando hace poco esta herramienta. Creo que les comenté de ella en la clase pasada. Se llama Microsoft Whiteboard. Y tenemos entonces el... Profe, ¿Sí? ¿por Dime. qué la última colita del T2, ¿Sí? la última, está morada? ¿Sí? Ah, no, ya me respondí. ¿Por qué? Era porque se... A ver, de hecho, No, ¿por qué? porque se mantenía en cero Mm, el Q2. Ah, sí, tienes razón.
Tienes razón, era porque teníamos acá, ¿cierto? Sí, sí, era porque recuerda que yo fui evaluando de qué forma. Fui diciendo el Q1 cuando sea 1 o el X cuando sea 1 me van a entregar unos del T2, ¿cierto? Porque es una suma. Marqué con negro todos los del Q1, que están acá marcados con negro, como los puedes ver. Y con morado, No, sí, era porque el Q2 ¿sí? era 0. Ah, ya, era porque se invertía, ¿cierto? Así. Sí, Ya, por eso me respondiste. muy bien. Y ahora el Z1. Y tenemos entonces la suma exclusiva del Q1 y el Q2, que los tenemos acá. Yo los voy a marcar porque a veces, de hecho, les recomiendo a ustedes que cuando estén haciendo ejercicios, que también se ayuden con eso, con un destacador, si lo tienen a mano, por ejemplo, así. Yo he visto que hay quienes pintan toda la señal. Yo personalmente prefiero como dejarlo así. Ahí. ¿Ya? Y con eso, ¿qué podemos hacer? Podemos identificar finalmente qué va a pasar con nuestra señal correspondiente al Z1. Y recuerden, el Z1 se obtiene desde una puerta lógica, por tanto no tenemos una señal de sincronismo, ¿cierto? Simplemente acá va a aparecer el Q1 y acá el Q2, y ese va a ser el Z1. Por tanto, él solamente va a ver lo que tienen sus entradas y en base a eso va a construir su salida. Vamos a partir. Y aquí estamos obligados a analizar, por decirlo así, parte por parte. ¿Ya? Así que, primero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 1 y 1. 1 y 1. Así que lo voy a marcar. De hecho, podemos marcarlo así. Aquí tenemos que vale 1, ¿cierto? Y aquí vale 1. Voy a poner un 1. Perdón, no, de hecho, recuerden, si tenemos la suma exclusiva, lo que va a pasar es que si es que son diferentes va a ser 1. Y si son iguales va a ser 0. Diferentes, 1, no lo olvidemos. Y me dicen respecto en el Q2, luego la segunda señal se define I, que define I, se mantiene que se quede en 1 hasta el siguiente flanco de subida, o se cambia pasado a lo que define. Veamos. Se refieren al Q2, ¿cierto? Sí, el Q2. Y me dicen específicamente, luego la segunda señal, esta señal de acá, ¿cierto? La voy a marcar yo acá. Esta señal. Esta, ¿no? ¿Esa? ¿Que estoy marcando yo? Ya. Esa. Lo que ocurre es lo siguiente, que recuerden que como nosotros tenemos, ¿cierto? Que se activó el preset y solamente los cambios debidos a la entrada T, que es una entrada sincrónica, pueden ocurrir cuando tenemos el flanco de subida, vale decir acá, ¿cierto? Solo ahí yo podría tener un cambio. En todo este intervalo que está al medio, que lo estoy marcando ahora, tiene que saber mantenerse en lo que estaba, en este caso en 1. Y recién acá, donde tenemos el flanco de, de subida, ahí yo analizo qué pasa justo antes con el X, ¿cierto? Y como valía 1, según nuestra tabla que tenemos por acá, ¿cierto? Se invierte. Y por eso cambió a ese valor. Al principio del Q2, tú me dices, no baja después de ser 1. Ya, déjame buscar lo que tú me escribiste. Ya, me decía... ya. ¿Por qué T2 es igual a 1? Ya, ya. Ahora sí. Tú me dices acá, ahí, ese intervalo. Sí, por eso. Antes. Ya. Entonces acá. Acá. ¿Cierto? Se mantenía, en este caso, el X era 1. Ya, ya entiendo. Entre el segundo, en este que está acá. Como que estaba poniendo todos los que no me decía. Ese era. Ya. ¿Qué pasa ahí? Recuerden que lo que estoy diciendo entonces es que tenemos que el T2 se va a definir como la suma del Q1 y del X. ¿Qué significa eso? Que en definitiva basta que el Q1 sea 1 o que el X sea 1. Entonces tenemos marcados ya todos los unos del Q1, ¿cierto? Está ese ahí, está este de acá y todo lo que es del Q1. Pero además también tenemos esto. Yo lo voy a marcar acá para que ustedes lo vean. Tenemos también los unos del X. ¿Y dónde están los unos del X? Puedes ver que en este intervalo, que yo voy a marcar ahora, miren, acá arriba, ahí, ¿cierto? ¿Cuánto vale el X? Vale 1. Por tanto, como está sumando, se va a dar 1 el T2. Y ahí nos queda ese 1. Ese 1 que se me borró.
¿Se ve ahora? ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces al final el Q2 no cambia por lo que yo les comentaba, porque en realidad el preset, como tenemos una transición en este punto, miren, ahí, ¿cierto? Donde marqué, tenemos que vale 0 el preset, y por tanto, basta, o perdón, el I vale 0 y por tanto se activa el preset, ¿cierto? Lo que provoca que se mantenga en 1. Y yo les comentaba que lo que realmente ocurría es que como la transición ocurre justo en este punto, no alcanza a cambiar. Es como que el 0 en realidad se hubiera prolongado un poco más. Eso es lo que realmente ocurre. Y por tanto perdemos ese flanco de subida. ¿Ya? Eso es lo que realmente estaría ocurriendo para efectos prácticos. Y en definitiva nos va a quedar que esto se va a mantener. Es que, como les comentaba, al menos en la prueba en que esto se evaluó, se tomó como si ambos estuvieran buenos. ¿Ya? Sin embargo, si me preguntas a mí, ¿realmente está correcto o está incorrecto? Realmente lo correcto sería lo que está escrito acá. ¿Sí? Por esa ambigüedad que les comento, en esa prueba se entregó el puntaje si lo hacían de ambas maneras. Obviamente después en adelante las pruebas no hemos puesto más porque en realidad alguien que entienda lo que se está preguntando podría llegar a cometer un error, pues no es el objetivo. No es el objetivo como que la prueba los pille de una cierta forma, ¿me entienden? Ya. Así que, con eso claro, y de hecho era justo lo que le estaba comentando, ¿cierto? Podemos obtener el Z1. Para eso decíamos que teníamos que trabajar con nuestra función que tenemos acá. Ahí está, nuestra función. Y partimos. Z1. Y el Z1 nos va a quedar de la siguiente manera, miren. Primero me voy a fijar en el Q1 y el Q2. Ustedes pueden ver que al principio el Q2 acá vale 1, ¿cierto? Como son iguales, va a ser 0. Al menos acá. Después de eso, vamos a ver que hay un intervalo en el cual son diferentes. Fíjense bien en el Q1 y en el Q2. Ya no miren otros por ahí. Ahí, hasta al menos ahí, son diferentes porque el Q1 vale 0 y el Q2 vale 1. Después siguen siendo diferentes, pero invertidos, ¿cierto? Como que se cambiaron acá, ¿cierto? Pero después son iguales. En todo el intervalo que sigue, fíjense bien que van a valer 0, porque van a ser iguales, ¿cierto? Al menos, ¿hasta dónde son iguales? Hasta por acá, hasta por ahí. No, de hecho, todos estos son ahí, ¿cierto? ¿Qué pasó antes? Teníamos, déjenme chequear si está bien. Sí, está bien, porque se cambiaron, ¿cierto? Primero era 0 el Q1, después y 1 el Q2, ¿cierto? Y después se invirtieron. Después en este intervalo que acabo de dibujar, ambos, el Q1 y el Q2 son 0. Como son iguales, es 0. Después, ¿qué tenemos? Son iguales pero en 1, ¿cierto? Aquí va a seguir siendo 0. Va a seguir siendo 0. Después vamos a tener un pequeño intervalo acá, donde yo estoy mirando al Q1 y al Q2, donde va a ser 0 el Q1 y va a ser 1 el Q2. Y se mantiene así hasta acá. Luego de eso, se va a mantener así. No, y se invierten de nuevo, así que en realidad se mantenía, ¿cierto? Se mantenía en 1. Voy a borrarlo ahí. Ahí. Se mantenía en 1. Porque se volvieron a invertir. Ahí, ¿cierto? Hasta acá. Hasta ahí. Porque después se van a hacer iguales, ¿cierto? Pero se van a hacer iguales en 0. Se van a hacer iguales en 0. Se mantienen así. Hasta acá. Después son iguales en 1. Como pueden ver ustedes acá, vale 1. Vale 1. Y después vale 0. Y vale 0. Así que se mantiene en 0. ¿Sí? ¿Les convence? Recuerden que lo que fui haciendo es ir evaluando simplemente. Fui evaluando intervalo a intervalo, porque para el caso en este caso, la puerta XOR, es la forma en que lo tenemos que realizar, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, les pido que por favor, si tienen alguna duda, que me escriban, que me digan nomás, ¿ya? O lo manifiesten abiertamente. Y por algún motivo me quedó una curva aquí media rara, pero vamos llegando bien con las líneas. ¿Le gustó la señal? ¿Cómo quedó? Cuando menos original, ¿cierto?
Ya. Y ahora nos queda entonces obtener el Z2. Y por algún motivo le escribí el 2 abajo, pero vamos a poner al ladito. Ahí sí. Ya. Ahora, vamos entonces a obtener nuestra otra señal, que sería la Z2. ¿Pero qué es Z2? De hecho, ni lo he mirado, así que vamos a ver qué es lo que es. Y va a ser el Q2 negado con el Q1 negado. Puede que haya alguna relación, vamos a ver. Suma exclusiva, ¿eh? Me da la impresión de que algo más simple podría ser. Quizá podríamos llegar a una expresión, pero lo vamos a trabajar así. Para que así reforcemos esto de ir evaluando cuando tenemos una señal de este estilo. Y de hecho se puede deducir, ¿o no? Se Y igual puede. a Z1. Claro, porque si lo pensamos bien, cuando son diferentes, ¿cierto? Y se entiende que van a estar invertidos, pero al estar invertidos, ¿cambiaría de alguna manera la relación? Porque recuerden, si es que son diferentes, me da 0. Miren lo que pasa acá. Les voy a mostrar algo para que lo vean. Supongamos que yo quiero evaluar. Y yo digo, por ejemplo, que el Q1 es igual 0 y el Q2 es igual 1. ¿Ya? Voy a evaluar tanto el Z1 como el Z2. Y me va a dar entonces, por ejemplo, 0, suma exclusiva con 1, y acá me va a dar 0. Esto va a estar negado, ¿cierto? Suma exclusiva con 1. ¿Cuánto me da esto de acá? Me va a dar, obviamente, son diferentes, me va a dar 1. Y este de acá me va a quedar 1, suma exclusiva con 0. Así que va a ser 1. ¿Será coincidencia? Veamos. Tenemos, por ejemplo, si fuera, en este caso ahora, en vez de un 0, fueran, por ejemplo, 2 en 1. Vamos a ver los 2 en 1. Veamos, nos quedaría Z1 igual a 1 suma exclusiva con 1. Eso es en realidad súper rápido porque van a ser iguales, así que va a ser 0. En el caso del Z2, vamos a tener entonces 1 suma, en este caso negado, ¿cierto? Suma exclusiva con 1 negado. Recuerden que lo que estoy haciendo es construir el Q1 negado y el Q2 negado así, ¿cierto? ¿Qué nos queda acá? 0 suma exclusiva con 0. Son iguales, da 0. ¿Qué pueden deducir de eso? De hecho, los podrían evaluar en realidad los 4 casos. ¿Qué pasará con las señales? Vamos a ver si alguien lo escribe. ¿No? ¿No se ve todavía? Ya. Ah, ya. Por ahí alguien lo escribió. De hecho, a lo que quiero llegar es que como en realidad lo que tiene que ocurrir es que si son diferentes va a ser 1 y si es que son iguales va a ser 0, como en realidad están invertidas las dos, va a quedar así. Sí, también esa es una buena idea, Paula. Muy buena idea. Muy buena idea. Para que sea más evidente aún, tal como nos comentan, ¿qué pasaría si yo los resuelvo? Esa fue una gran aportación. Va a quedar así. Q1 negado, ¿cierto? Q2 más Q1, Q2 negado. Y ahora, si hacemos lo mismo, ¿cierto? Decimos Q2 era Q1 negado, suma exclusiva, Q2 negado. Reemplazamos. Entonces nos va a quedar ¿qué cosa? El primer término, negado. El segundo, sin negar. Después nos queda, ¿cierto? El primero sin negar y el segundo negado. Así que en definitiva, ¿qué es lo que era el Z2? Era exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque vamos a ver acá, de hecho lo voy a terminar completo para que no haya ninguna duda. Uno tiene la mala costumbre de saltarse pasos, pero no, no hagamos eso. No nos saltemos los pasos así de la nada. Ahí. Q1 negado, ¿cierto? Q2. ¿Y qué? ¿Y cómo son? De hecho, son iguales. Iguales. Quedó como raro, ¿no? Ahí. Son iguales, así que en realidad, efectivamente, las señales para este caso nos quedaron iguales. ¿Se entendió eso? Mientras yo dibujo la forma de onda. A ver qué color que me queda. Ah, ahí. Esto se ocurre al mismo tiempo. Profe, Continuamos. Sí, dime.
En este caso hay que dibujar las dos señales igual, o uno puede poner al ladito del Z1 igual Z2 y dejar una sola. Claro, se puede poner ahí el Z1 igual Z2 y pones una sola. Pero no sería Ajá. igual de entretenido que dibujarlos como lo estoy haciendo ahora, ¿no? No, pero se puede, sí. En realidad lo quería dibujar para ver cómo quedaba. Pero sería totalmente válido. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, eso va a quedar en el apunte ya. Y ahí nos quedó. Estamos en la hora. Uy, estamos en la hora justo, sí. Cualquier duda me dicen. Lo que vamos a hacer en la clase siguiente es reforzar también el diseño. El diseño, ¿cierto? De circuitos digitales. Ahí vamos a hacer, yo creo que al menos unos 2 problemas. Y ahora lo que voy a trabajar yo también es en prepararle unos problemas de este estilo. Donde van a ser de esta forma, lo voy a dejar como una guía para que ustedes lo puedan resolver y las soluciones. ¿Ya? Yo creo que al menos unos 3. Bueno, dejémoslo como mínimo unos 3. ¿Ya? ¿Dudas? Espero que les hayan gustado los colores de las formas de onda. Es bastante llamativo. Una duda, ¿cómo funciona el preset y el clear? Ah, ya, pero mira, Luis. Claro, el preset y el clear tenemos que pensar siempre en dos cosas, y esto va para todos. El preset y el clear no cambian su función, siempre hacen lo mismo. Vale decir, cuando el preset se activa, lleva 1, el Q, ¿cierto? En este caso que es como, por decirlo así, la salida de nuestro flip-flop. Y si es que se activa el clear, se va a 0. Yo recomiendo pensarlo siempre con lo que significa el clear. Clear es limpiar, es como llevar a 0. Eso es, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa con la activación del preset y el clear? Que la activación del preset y el clear puede ser o con los ceros o con los unos. Pueden ser activos en nivel bajo o nivel alto. ¿Cómo lo sé? Cuando tenemos esta notación donde aparece una barra, por ejemplo, negando nuestro preset y una burbuja, ahí yo sé que son activos en nivel bajo. Eso quiere decir que hay que ponerle un 0 para que funcione. Y haga la función que hace siempre él, que es llevar a 1, ¿cierto? Lo mismo pasa con el caso del clear, por ejemplo, acá. El clear en este caso se activa con el 0. ¿Cómo lo sé? Por esa burbuja y esa barra. Si es que por algún motivo apareciera el clear sin ninguna burbuja, sin ninguna barra, sería activo a nivel alto. Y eso querría decir que para que se active y para que funcione, hay que ponerle un 1. Sin embargo, lo que él hace no cambia. Eso se mantiene totalmente constante. ¿Se entiende un poquito mejor? ¿Sí? Ya. Sí, pero yo sé que de repente eso genera dudas, porque uno dice como que el clear preset lleva 1 y lleva 0. No, la función siempre es la misma y solo cambia cómo se activa. Ya, que estén muy bien. Nos vemos el día miércoles, que tengan muy buena semana. Cualquier duda me escriben en el foro consultas o me mandan un mensaje. Y Profe, ¿por qué el miércoles? el jueves. Ah, ya. Chao, Para otro profe. curso. Ya, chao, que estén bien. Voy a tomar 11 mejor. Chao, chao.